momento impactante en el que la sombra del Papa León XIV se movió sin él. El 8 de mayo de 2025, el humo blanco sobre la Plaza San Pedro marcó el inicio de un nuevo papado. Los fieles, ansiosos como siempre, esperaban palabras, decretos, señales. Pero el recién elegido León XIV no pronunció ni promesas ni discursos. Solo se presentó, sin estruendos, sin urgencias, sin agenda. Los días siguientes desconcertaron al mundo. No hubo reformas, no hubo nombramientos, solo silencio. Pero no era un silencio vacío, era un silencio que pesaba, como si contuviera algo más profundo que cualquier encíclica. Y entonces ocurrió lo inexplicable. La noche del 18 de mayo, pasadas las 12:40 am, el Papa salió de su aposento sin escoltas, sin cámaras, sin destino aparente. Caminó descalzo por el segundo loggiato del Vaticano con un rosario en la mano derecha. Se detuvo, como cada noche, frente a la misma ventana desde donde la cúpula de San Pedro se alinea con el obelisco. Miraba al mármol, no al cielo, no al mundo. Horas más tarde, al revisar las cámaras de seguridad, un técnico descubrió lo imposible. Su sombra se movió sin él. Mientras el Papa permanecía inmóvil, su silueta dio un paso atrás, se arrodilló, esperó y luego volvió a su lugar. El cuerpo no se movió, solo la sombra, como si obedeciera otra voluntad. El Vaticano se estremeció, pero León XIV no. Cuando le mostraron las imágenes, no se sorprendió. Solo preguntó en voz baja. Esto fue compartido con alguien más. El silencio había comenzado a hablar, y nadie estaba preparado para escucharlo. El 19 de mayo, algo perturbaba al Papa. No había explicado lo ocurrido, no pidió consejo, no delegó. Solo hizo una solicitud inusual: acceso al taller de mosaicos del Vaticano. No quería observar arte, quería respuestas. En particular, sobre un pasillo donde, días antes, su sombra se había arrodillado sin su cuerpo. El maestro mosaísta Lepe explicó que allí no había nada, ni mosaicos ni renovaciones. Solo mármol liso, pero León XIV no lo aceptó. Caminaron juntos hasta el lugar. El Papa se detuvo frente a una sección exacta. Señaló con precisión una curva lisa en la pared, a la altura del pecho. ¿Alguna vez hubo algo aquí? Golpearon el mármol. Un eco hueco respondió, como si detrás no hubiera muro sino espacio. León pidió que trajeran al archivista responsable de las renovaciones internas. Un hombre bajito, nervioso, llegó con carpetas polvorientas. Buscó, hojeó, leyó. Sí, había existido una lámpara de bronce. Fue retirada en 2003, por orden de Cardinal Ratzinger. Pero en 2003, Ratzinger aún no era papa, y no tenía autoridad sobre infraestructura, y había una anotación marginal. Demasiado cerca del gozne. Retirar antes de que el peso se active. Gozne. Una palabra olvidada. Un término mecánico. Un mecanismo oculto. León despidió a todos. Se quedó solo frente al muro y susurró al vacío. Muéstrame qué estoy conteniendo. Esa noche, en la penumbra de su capilla, encendió una sola vela. Abrió su breviario. Del interior cayó un viejo pergamino, sin firma, sin sello. Solo una frase escrita con tinta, desvanecida. Las sombras se arrodillan cuando la luz permanece inmóvil. Lo guardó y murmuró: entonces, que yo permanezca de pie, hasta que todas se inclinen. El 23 de mayo, mientras el mundo seguía ajeno, León XIV encontraba dentro de su breviario una nueva señal. Una marca dorada, apenas visible, en la página donde había estado el pergamino. No era tinta, no era ceniza, era polvo brillante, como
Si alguien hubiera presionado desde dentro del papel, al levantar la página lo vio. Un nombre. No era suyo, no era latino. Era el nombre de un hombre. Anselmo Duarte, obispo emérito, retirado desde hacía más de una década. Desaparecido del registro desde 2018. ¿Dónde está ahora Duarte?, preguntó. No lo sabemos, su santidad. El último rastro, un monasterio carmelita cerca de Coimbra. 6 horas después, un mensajero volvió, pálido, alterado. Está vivo, pero apenas, no habla, no recibe visitas, vive en una celda. Lo alimentan a mano. Esa misma noche, el Papa partió hacia Portugal, sin guardias, sin anuncios, solo su secretario personal. En el monasterio, los carmelitas lo guiaron en silencio hasta una puerta de madera sin pintar. «Esta es su celda», susurró el prior. No ha dicho una palabra desde la Inmaculada Concepción de 2023. León entró. El cuarto estaba casi vacío. En una silla, un hombre delgado, de ojos hundidos, levantó la mirada y dijo con voz quebrada: «Te dije que vendrías». León se detuvo. Reconoció esa mirada. No era miedo. Era espera antigua. ¿Sabes por qué vine?, Duarte asintió apenas. «Nadie más lo ha visto, ¿verdad?» «Vi el muro», dijo el obispo, 2 veces. La primera, era joven. El muro no se movió. La segunda, la noche que renuncié. Soñé que se agrietaba. Y detrás, no había palabras. Solo espera. El Papa se arrodilló frente a él. «¿Es un portal?», Duarte negó. «No, es una membrana y algo quiere atravesarla». De regreso al Vaticano, León ya no dormía igual, ya no rezaba igual, ya no era el mismo hombre y la sombra tampoco. El 27 de mayo, León XIV volvió a su rutina papal. Audiencias, bendiciones, documentos. Pero dentro de él, algo se había movido. Y esa noche, el anillo apareció. No lo buscaba. Lo encontró debajo del altar de la Santa Casa de Loreto, en una tela doblada. Había seguido las señales en silencio hasta llegar a ese lugar que, según la tradición, voló desde Nazaret a Italia llevado por ángeles. Allí, su sombra volvió a caminar sola. No lo seguía, lo guiaba. Cruzó el suelo de piedra. Cindy detuvo frente al altar y señaló hacia abajo. León obedeció. Halló el anillo. Pero no era un anillo común, transparente como cristal, ligero, silencioso, y en su borde una inscripción: «No llevas el fuego, lo transmites». Por primera vez en semanas, tembló. No oró. No habló. Solo esperó. De regreso en Roma, no volvió a ponérselo. Lo guardó en una bolsa de lino, junto con una astilla oscura caída del crucifijo. Ambos, cerca del corazón. Pero el mensaje no había terminado. Al día siguiente recibió una carta sin remitente. Dentro, una fotografía aérea de los jardines del Vaticano. En el centro, él, sentado en una banca, y su sombra, de pie. Un brazo señalando hacia el palacio apostólico. El otro sujetando algo redondo. Dio vuelta la imagen. Una línea escrita a mano. «Ahora te sigue». 3 días después, otra carta. Esta vez desde un monasterio carmelita de Polonia. Escrita por una monja que jamás había salido del claustro. Nunca había conocido al Papa. Pero escribió: «Tu sombra ha llegado hasta nosotros». Contó cómo, durante la noche del 13 de marzo, una figura oscura apareció junto al crucifijo de su capilla. No hablaba, no se movía, solo apuntaba hacia el este, hacia Jerusalén. El Papa dobló la carta, con lentitud, y susurró: «Entonces debo ir». El 30 de mayo, antes del amanecer, León XIV se vistió solo. Abrió la ventana. Su sombra estaba allí,
y permanecía. Ese mismo día recibió una carta más. No tenía sello ni remitente, solo una frase escrita a mano. Él no te dejó solo. Retrocedió. Esa noche, el Papa entró en la capilla apostólica. Lo hizo sin asistentes, sin escoltas y sin palabras. Colocó sobre el altar el pequeño pouch de lino. Ya no contenía el anillo, porque el anillo había dejado de existir. Días antes, tras despertar de un sueño en el que la escala santa ya no era de mármol sino de ceniza, el anillo pulsó 3 veces. No brilló, no ardió, simplemente se disolvió, y en su lugar, sobre el altar, quedó una línea de ceniza, recta, delgada, como una herida. León la tocó con los dedos, se hizo la señal de la cruz con ella en la frente y se levantó. No escribió sobre lo ocurrido, no lo comentó, no lo guardó en su diario, solo dejó una nota, escrita a mano, sin firma, junto al estuche vacío que alguna vez guardó el anillo. Decía: no fui elegido para liderar con signos, fui elegido para permanecer donde los signos terminan. El viejo libro de archivo, el que había profetizado su nombre un siglo antes de su nacimiento, perdió una página. El papel cayó solo, sin brisa, sin causa. Una línea de tinta había cambiado. Donde antes decía, será el muro, ahora decía, lo fue. Y debajo, en letra más reciente, aparecía una sola palabra: sellado. Durante semanas, León XIV guardó silencio. Continuó su misión como si nada hubiese pasado. Recibió fieles, firmó documentos, bendijo multitudes. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era el peso lo que cargaba. Era una consigna, un llamado, un umbral. Porque entendió que la sombra no se movió para seguirlo, sino para mostrarle que no todo lo invisible quiere ser cruzado. Y que la fe, a veces, no es avanzar. Es quedarse donde todos temen mirar. Esa noche, al rezar, volvió a mirar la pared donde la sombra una vez desapareció. No había grieta, no había polvo, pero él sabía que algo seguía allí, esperando, no para entrar, sino para ver si alguien se atrevía a quedarse en la puerta. Y León XIV se quedó.